41 Las hipótesis de la higiene y de los viejos amigos. En la segunda mitad del siglo XX surgieron dos tendencias muy raras y contradictorias en los países desarrollados, aunque se había logrado repeler y a veces casi erradicar varias y peligrosas enfermedades infecciosas, como la viruela, las paperas, el sarampión y la tuberculosis. Su incidencia empezó a crecer e incluso se disparó. Las tasas de enfermedades como la esclerosis múltiple, la alergia al polen, la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1 y el asma han aumentado hasta el 300% en el último siglo. Eso no es todo. Podrías trazar una línea directa entre lo desarrollada y rica que es una sociedad y la cantidad de su población que padece algún tipo de alergia o trastorno inmunitario. El número de nuevos casos de diabetes tipo 1 es 10 veces mayor en Finlandia que en México, y 124 veces mayor que en Pakistán. 1 de cada 10 niños en edad preescolar de los países occidentales sufre algún tipo de alergia a los medicamentos, mientras que en China continental solo la padecen 2 de cada 100. La colitis ulcerosa, una desagradable enfermedad inflamatoria intestinal, es el doble de frecuente en Europa occidental que en Europa del Este. Alrededor del 20% de los estadounidenses padecen alergias. Todos estos trastornos tienen dos denominadores comunes, o bien el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada ante desencadenantes aparentemente inofensivos, como el polen de la vegetación en floración, los cacahuetes, los excrementos de los ácaros del polvo o la contaminación del aire. En resumen, alergias, o va un paso más allá y ataca y mata directamente a las células corporales civiles que nosotros experimentamos como trastornos autoinmunitarios, como la diabetes tipo 1. Al mismo tiempo, cada vez menos personas mueren por infecciones. A finales de la década de 1980, un científico descubrió una relación entre la tasa de ciertas alergias y la cantidad de hermanos que tenía un niño. Así que se preguntó si un contacto antihigiénico entre los hermanos podría traducirse en unas tasas más altas de infecciones durante la infancia, y si eso podría tener algún efecto protector frente a las alergias. Y así nació la hipótesis de la higiene, y, casi de inmediato, fue víctima de su propio atractivo. El mensaje era muy sencillo, perfecto y encajaba muy bien con él espíritu de la época. El mensaje percibido era claro, llevados por nuestro fervor por librarnos de las causas de la enfermedad, los seres humanos nos habíamos vuelto demasiado limpios y habíamos cometido un pecado contra la naturaleza, y ahora estábamos sufriendo trastornos inmunitarios por ello. Parecía lógico que el sistema inmunitario humano necesitara infecciones dañinas para funcionar correctamente, y la solución parecía igual de fácil y directa: sé menos limpio, deja de lavarte las manos, come quizá algún alimento en mal estado y húrgate la nariz. En pocas palabras, exponeos tú y tus hijos a los microorganismos y contraed más enfermedades infecciosas para entrenar a vuestro sistema inmunitario. Sin embargo, como suele ocurrir con el sistema inmunitario, la realidad es mucho más compleja y matizada. Hoy en día, bastantes científicos están muy molestos por cómo ha calado la hipótesis de la higiene en la cultura y el pensamiento popular, porque lleva a los legos a extraer conclusiones instintivas, que son, como mínimo, muy cuestionables, si no por completo equivocadas. Por ejemplo, está muy extendida la creencia de que es bueno que contraigamos enfermedades porque sobrevivir a ellas nos hace más fuertes, ya que así era la forma natural en el pasado. 1.
Quizá necesitamos bacterias hostiles como adversarias para entrenarnos y fortalecernos, y este mecanismo de entrenamiento inmunitario ha sido destruido por el mundo moderno con toda su tecnología y sofisticada medicina. Hablar de este tema es un poco delicado, porque la comunidad científica aún no ha alcanzado un consenso y todavía hay muchas cosas que no sabemos ni entendemos sobre la microbiota que nos rodea, nuestro microbioma personal y la interacción con nuestro sistema inmunitario. Una de las cosas que pasan por alto las conclusiones instintivas sobre la higiene y sus supuestos peligros es la coevolución de nuestro sistema inmunitario y todos los bichos que nos rodean. Cuando el sistema inmunitario de nuestros antepasados se adaptó a su entorno hace cientos de miles de años, las cosas eran muy distintas de como son hoy. Por supuesto, nuestros antepasados cazadores-recolectores se enfermaron. Es imposible obtener cifras exactas, pero algunos científicos calculan que hasta 1 de cada 5 personas murió a causa de infecciones por patógenos. Para empezar, los parásitos animales eran mucho más importantes que en la actualidad. Los piojos, las garrapatas y sobre todo los gusanos eran muy frecuentes. La mayoría de la gente de los países desarrollados tiene el decoro de no preocuparse demasiado por las infecciones por gusanos, pero en el pasado podían ser tan comunes e inevitables que el sistema inmunitario tuvo que encontrar a regañadientes un modo de convivir con ellos. Ya hemos hablado de eso en el capítulo anterior, así que tranquilo, hemos terminado con los parásitos. Sin embargo, el sistema inmunitario no solo tuvo que lidiar con los gusanos, sino también con algunas especies de virus, como la hepatitis A, o de bacterias, como la Helicobacter pylori, a las que no pudo erradicar y con las que tuvo que coexistir. Además, la mayoría de los tipos de dolencias que asociamos hoy en día con las enfermedades prácticamente no existían en las comunidades de cazadores-recolectores, como el sarampión, la gripe e incluso el resfriado común. Esto se debe a que la mayoría de los peores patógenos bacterianos y virales que provocan las enfermedades infecciosas y nos amargan la vida en los tiempos modernos son nuevos para nuestra especie desde el punto de vista evolutivo. En el mundo en que evolucionó el sistema inmunitario humano hace cientos de miles de años, las enfermedades infecciosas no podían convertirse en un problema importante, porque, con algunas excepciones, cuando uno sobrevive a una enfermedad infecciosa, no vuelve a contraerla, o te mata, o te vuelve completamente inmune a ella de por vida. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, nuestra especie vivió en pequeñas tribus dispersas y, a todos los efectos, bastante aisladas unas de otras. Por tanto, una enfermedad infecciosa no podía convertirse en una amenaza peligrosa y establecerse entre nuestros antepasados. Cuando infectaba a una tribu, todos sus miembros se contagiaban enseguida y la enfermedad desaparecía. Después, al no poder saltar a nadie más, de modo que a nuestra evolución no le hizo falta tener muy en cuenta este tipo de patógenos. A medida que nos convertimos en agricultores y empezamos a vivir en las ciudades, nuestro estilo de vida cambió para siempre, y también las enfermedades que nos atacaban. La convivencia creó un caldo de cultivo perfecto para las enfermedades infecciosas. De pronto había, desde el punto de vista evolutivo, cientos e incluso miles de víctimas que infectar. ¿Cómo? Nuestros antepasados no eran conscientes de la naturaleza de los microorganismos, ni de la higiene básica, y no poseían herramientas como el jabón y el saneamiento doméstico, no podían hacer gran cosa. Al contrario, su desconocimiento lo empeoraba todo.
Y cuando empezaron a domesticar a los animales y a convivir con ellos en espacios pequeños, a veces durmiendo en las mismas estancias, algunos patógenos dieron el salto. Nuestro estilo de vida resultó ser perfecto para que los patógenos de nuestros nuevos amigos animales se adaptaran a los seres humanos, y viceversa. En consecuencia, prácticamente todas las enfermedades infecciosas que conocemos hoy aparecieron en los últimos 10.000 años, desde el cólera, la viruela y el sarampión hasta la gripe, el resfriado común y la varicela. Aquí nos encontramos de nuevo con la higiene, que es de suma importancia para protegernos de todas estas enfermedades. En los últimos 2 siglos, cuando descubrimos el micromundo con sus billones de habitantes, empezamos a lavarnos las manos y a limpiar nuestro suministro de agua y separarlo de los lugares donde defecábamos. Envolvimos nuestra comida en material esterilizado y la guardamos en lugares fríos para que los patógenos no la usaran como un atajo directo a nuestro intestino. Comenzamos a desinfectar las cosas que usábamos para abrir el cuerpo de las personas y a limpiar adecuadamente los utensilios con que cocinábamos. A menudo se confunde la higiene con la limpieza, pero se debe orientar más bien a la eliminación de microorganismos potencialmente peligrosos de aquellos lugares y situaciones clave donde puedas enfermar. La higiene es una estupenda idea muy beneficiosa para la salud de nuestra especie. Esta cuestión es tan importante que merece la pena repetirla. Los microorganismos que provocan enfermedades infecciosas son relativamente nuevos en nuestra biología. Nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunitario no han tenido cientos de miles de años para coevolucionar con ellos. Sobrevivir al sarampión no te hace más resistente, solo te amarga la vida durante 2 semanas. Y si tu sistema inmunitario no está en buena forma, también podría matarte. Los patógenos peligrosos son, en fin, peligrosos. El agua potable ha salvado cientos de millones de vidas. La higiene, desde lavarte las manos a asegurarte de almacenar correctamente tus alimentos, es de gran importancia, tanto como las vacunas, si no más. La higiene es también una línea de defensa fundamental que nos mantiene a salvo de las infecciones peligrosas, por ejemplo, en el caso de las pandemias mundiales. Toser tapándote la boca con la flexura del codo, lavarte las manos correcta y regularmente y utilizar mascarillas nos permite ganar tiempo para las intervenciones a gran escala, como las vacunas o la medicación. La higiene reduce nuestra necesidad de recetar antibióticos, lo que combate automáticamente la resistencia a ellos. Además, protege a los miembros más débiles de la sociedad, como los niños pequeños y las personas mayores, las inmunodeprimidas y las que reciben quimioterapia o padecen defectos genéticos. Aún así, las palabras son importantes, e higiene y limpieza no son lo mismo. Por ejemplo, la idea de que fregando limpiamos todos los microorganismos de nuestras casas y vivimos en un mundo esterilizado no puede estar más lejos de la verdad. Después de fregar el suelo y pasarle un trapo a la cocina y el baño con todo el cuidado, tu hogar volverá a estar repleto de microbios al cabo de poco tiempo, aunque hayas utilizado productos antimicrobianos. Los microbios dominan este planeta, y también tu casa. Bien, de acuerdo, la higiene es buena, pero, si la higiene no tiene la culpa, ¿cuál es la causa del fuerte aumento de los defectos inmunitarios en los últimos 50 años? Bueno, aquí tal vez parezca que atentamos contra la lógica, porque todo tiene que ver con los microbios, pero de otra forma. Al parecer, para entrenar a tu sistema inmunitario necesitas pasar el rato con amigos inofensivos.
El sistema inmunitario necesita jugar con las compañías adecuadas para aprender cuándo debe ser amable e indulgente. Este enfoque más matizado sobre las interacciones con los microbios que nos rodean ha recibido nombres diferentes, pero el más simpático es tal vez la hipótesis de los viejos amigos, que se centra mucho más en nuestra evolución. Durante millones de años, nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunitario evolucionaron junto con los organismos que viven en el lodo, la tierra y la vegetación que nos rodea. Muy al principio del libro dijimos que eres una biosfera rodeada de invasores que quieren entrar en ella, pero eres mucho más. También eres un ecosistema donde viven contigo microorganismos de todo tipo. A tu cuerpo le gustaría deshacerse de algunos, pero no puede, y tiene que aprender a convivir con ellos. Otros son neutrales, y un inmenso grupo es directamente beneficioso para tu salud. Estas comunidades de microorganismos comensales son tan esenciales para tu supervivencia y tu salud como cualquiera de tus órganos, y uno de sus trabajos más importantes es entrenar a tu inmunidad. Cuando naces, tu sistema inmunitario es como un ordenador. Tiene hardware y software y, en teoría, puede hacer muchas cosas, pero no tiene demasiados datos. Necesita aprender qué programas ejecutar y cuándo, y quién es un enemigo y quién debe ser tolerado. De modo que, durante tus primeros años de vida, recopila información sobre su entorno, datos de los microorganismos que se encuentra. Esto lo hace procesando los datos que recopila a partir de las interacciones con los microbios. Si no obtiene suficientes datos microbianos y no puede aprender lo necesario, aumenta el riesgo de que se vuelva excesivamente agresivo y de que ataque después a las sustancias inofensivas, como los cacahuetes o el polen. Un estudio muy famoso arrojó algo de luz sobre cómo el entorno moldea el sistema inmunitario durante la infancia. En el estudio se analizaron dos grupos distintos de agricultores de Estados Unidos, los Amish, en Indiana, y los Utteritas, en Dakota del Sur. Ambas poblaciones provienen de minorías religiosas que emigraron de Europa Central a Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX. Desde entonces, estos grupos no se han mezclado con otras poblaciones, sino que permanecieron genéticamente aislados, viviendo de acuerdo con unas fuertes y similares convicciones religiosas, lo que hacía que estos dos grupos fuesen tan interesantes de estudiar y comparar era su cercanía genética, lo que hacía más fácil ignorar ese aspecto y concentrarse en las diferencias de su estilo de vida. Y existe una gran diferencia entre los Amish y los Utteritas. Los Amish practican un estilo de agricultura tradicional, donde cada familia posee su propia granja con vacas lecheras y caballos que utilizan para la labranza y el transporte, y, por lo general, evitan la tecnología moderna. En cambio, los Utteritas viven en grandes granjas comunitarias e industrializadas, con máquinas, aspiradoras y muchas comodidades del mundo moderno. En consecuencia, los investigadores encontraron una tasa mucho más alta de microbios y de sus excrementos en las casas de los Amish respecto a la de los Utteritas. Sin embargo, las tasas de asma y otros trastornos alérgicos son 4 veces más altas entre los Utteritas. Por tanto, parece que crecer en un entorno menos urbano brinda cierta protección frente a los trastornos alérgicos. Además, es razonable concluir que un poco de suciedad no te hará daño y que, de hecho, podría ser buena para ti. Por desgracia, o por suerte, como tú decidas, la mayoría de la gente ya no vive en granjas. Hoy en día no nos rodeamos del tipo de ecosistema microbiano diverso que evolucionó en paralelo a nosotros. Nos aislamos de
toda clase de entornos naturales. No es un solo factor, sino que confluyen varios. La urbanización del mundo se ha acelerado drásticamente en el último siglo, y en muchos países desarrollados la mayoría de la población vive en las ciudades. Si bien no todas las ciudades son selvas de hormigón, la lejanía respecto a algo parecido a la naturaleza, con todas sus criaturas, cambia mucho las cosas en términos microbianos. Estos cambios son bastante nuevos desde el punto de vista evolutivo, porque hasta principios del siglo XIX la gran mayoría de la población humana vivía en las áreas rurales. Este fenómeno también ha coincidido con que, en las últimas décadas, poco a poco, con la llegada de las tecnologías de la información y el entretenimiento televisivo e Internet, nos hemos acostumbrado a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en el interior. En los países desarrollados, el interior significa un ambiente artificial, fabricado con materiales procesados que, sin ser estériles, albergan un ecosistema muy distinto para un conjunto de microorganismos diferentes de aquellos a los que se adaptaron nuestros antepasados. Como decíamos, hasta hace muy poco en la historia de la humanidad, la gente vivía en casas hechas con materiales naturales como madera, barro y paja, llenos de microbios perfectamente conocidos por nuestro sistema inmunitario. Otro factor importante es lo que nos metemos en el cuerpo. Nuestros antepasados no tuvieron que lidiar con el consumo y abuso de los antibióticos, porque no existían. No estoy diciendo que los antibióticos sean malos, nos han creado un mundo donde nos hemos olvidado de la letal gravedad de muchas heridas e infecciones, porque podemos tomarnos unas pastillas y no morir. Sin embargo, los antibióticos no discriminan muy bien entre bacterias dañinas y útiles, por lo que matan a las bacterias comensales. Y también a nuestros viejos amigos, aparte del problema de la resistencia antibiótica de los patógenos que queremos matar, la prescripción innecesaria de antibióticos es un gran problema para el microbioma saludable. El problema puede empezar antes, incluso al empezar a vivir. Hoy en día, un considerable porcentaje de los bebés nacen por cesárea. Esto no es lo ideal, porque, en los partos normales, el pequeño ser humano entra en contacto cercano e intenso con el microbioma vaginal y a menudo fecal de la madre. Así, el nacimiento es en realidad un paso importante en la preparación microbiana del cuerpo y del sistema inmunitario. El microbioma de los niños pequeños varía bastante en función de cómo nacieron. Otra pieza del rompecabezas en los primeros años de vida es que cada vez menos madres amamantan a sus hijos. La piel y la leche del pecho de la madre contienen numerosas y variadas sustancias que nutren al microbioma muy joven y a una serie de bacterias. La evolución se aseguró de que los recién nacidos pasaran mucho tiempo cara a cara con el antiguo y probado microbioma. Tanto las cesáreas como no amamantar a los bebés se correlacionan con una mayor tasa de trastornos inmunitarios, como las alergias. Quizá una de las diferencias más importantes respecto a nuestro pasado evolutivo es que las dietas modernas contienen mucha menos fibra que antes. La fibra es un alimento energético importante para muchas bacterias comensales útiles y amistosas. Si las ingerimos cada vez menos, no podremos mantener la cantidad de estas bacterias amiguitas que quizá necesitemos. Todo esto ha sido mucho. Lamentablemente, no hay una sola respuesta clara y satisfactoria. El sistema inmunitario es bastante complicado. Los efectos de todos estos cambios en el estilo de vida humano no se han hecho visibles de la noche a la mañana. La transición de nuestro microambiente microbiano y nuestros microbiomas atrofiados fue
probablemente de carácter gradual y no empezó hasta el último siglo, más o menos, a medida que cada generación se alejó un poco más del entorno natural, sus microbiomas fueron menos diversos y después fueron heredados por sus hijos. Con el tiempo, la diversidad del microbioma promedio en los países desarrollados se ha reducido considerablemente, sobre todo en relación con las personas que aún llevan un estilo de vida más tradicional y rural. Es probable que todos estos factores contribuyeran a la situación de hoy. Poco ideal. Sin embargo, donde quiera que los seres humanos crezcan con un mayor contacto con aquellos microorganismos que son viejos amigos, el sistema inmunitario debería funcionar mucho mejor y, de hecho, hay numerosas observaciones que respaldan esta idea. Incluso en los países desarrollados, varios estudios han revelado que los niños que crecen en el campo, y sobre todo en granjas, rodeados de animales, y en mayor contacto con el exterior, padecen muchos menos trastornos inmunitarios. De modo que, si bien no parece importar que una casa esté limpia o no, sí influye que esté rodeada de vacas, árboles, matorrales y perros que van sueltos por ahí. Entonces, ¿con qué te debes quedar de este capítulo? Lávate las manos. Siempre que vayas al baño, como mínimo, limpia tu apartamento, pero no intentes esterilizarlo y también los utensilios que empleas para preparar la comida. Y deja que tus hijos jueguen en el bosque.